Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. Este es el primer capítulo de cómo pintar de principiante al siguiente nivel. Si no sabes absolutamente nada de cómo colorear, tienes que verlo. En esta serie de 3 videos terminaremos con un proyecto final de un bodegón. Las fotos de referencia están en la comunidad de mi canal y en mi cuenta de Instagram. ¿Se ve muy difícil? No te preocupes porque lo he dividido en 3 niveles. En este primer video pintaremos un solo churro donde te enseñaré todas las técnicas básicas. Esto es lo que pintaba hace un año atrás. Y esto es lo que pinté hace un par de semanas. Si tú también quieres mejorar, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Lo primero es el dibujo. Aunque dibujar es una habilidad diferente, influye en el coloreado. Inclusive si tu intención no sea pintar algo realista, te recomiendo tener una imagen de referencia para poder guiarte mejor con las proporciones y tener nociones de la luz y sombra. Es mucho mejor si puedes pintar un objeto que tienes enfrente tuyo. Pero como pintar con lápices de colores es lento, es una buena idea tomar tu propia foto de referencia. Mientras más conozcas el objeto que vas a pintar, mejor vas a poder interpretarlo a tu estilo. El dibujo da la estructura de lo que vamos a pintar, por eso es importante que esté proporcionado y en buena disposición en relación con la hoja. Lo que yo hago una vez tomada la foto es abrir el programa Photoshop, crear un archivo del mismo tamaño que la hoja que voy a pintar y acomodar la foto. De este modo, con la ayuda de las reglas, puedo tener medidas que sirven para hacer el dibujo, sin tener que escalarlo. Si bien no hago un dibujo tan detallado, puedo marcar los puntos más importantes para saber el tamaño del objeto. En este caso, yo estoy dibujando sobre una hoja de 37 por 27 centímetros de la marca Canson. Dibujé el churro con un grado de inclinación para darle un poco más de dinamismo. Ocupo este papel que es de 140 gramos y muy liso porque es el papel más económico que venden para dibujar en librerías o supermercados. Es un papel muy típico de calidad de colegio y creo que cuando estás empezando es este el tipo de materiales al que tienes acceso. Los lápices con los que pintaré en esta ocasión son los Eco lápices de Faber-Castell, que también son muy populares. Como sé que muchos de ustedes no disponen de tantos colores, comparé los sets de 12 colores de distintas marcas, seleccionando los colores que se repiten en todos los sets. Y son estos 10 colores con los que voy a trabajar. Por lo tanto, va a tocar hacer mucha mezcla. Una vez que el dibujo ya está hecho, conviene borrar ligeramente las líneas para que no se vean cuando pintemos. Para esto ocupo una goma de borrar común y corriente, pero en lugar de borrar con movimientos fuertes sobre el papel, doy suaves toquecitos de arriba a abajo con la goma. Así la línea se suaviza sin perderse por completo. También prefiero usar un lápiz de la gama de los H, ya que no ensucian tanto a diferencia de los lápices de la gama de los B. Ya es momento de pintar y dentro de las preguntas más frecuentes está cómo controlar la presión. Y aquí te voy a enseñar. Tienes que tomar conciencia desde dónde estás haciendo el movimiento. Si inicia desde el hombro, podrás tener trazos mucho más amplios y fluidos. Si haces el movimiento desde el codo, será un poco más reducido. Y si haces el movimiento desde la muñeca, serán aún más reducidos. Y es probable que estés acostumbrado a hacer este tipo de movimiento. Es importante que seas consciente de en qué articulación estás dejando la fuerza. Si pones toda la presión en el hombro, harás mucho menos presión en el lápiz. Pero no necesariamente estás acostumbrado a un movimiento así que puede resultarte un poco incómodo. Si te resulta más natural hacer el movimiento desde la muñeca, puedes apoyar el costado de tu mano sobre la superficie para que la fuerza recaiga en esta zona y no que se vaya hacia los dedos y el lápiz. La forma de tomar el lápiz también es muy importante. Estas primeras capas tienen que ser muy suaves. Tomo el lápiz de la mitad hacia atrás. Esto me permite movimientos más suaves y como la fuerza queda en el costado de mi mano, no en los dedos, es muy poca la presión que recae en el lápiz.
También el ángulo que tiene el lápiz en relación al papel es importante. Si te fijas, está bastante inclinado, en un ángulo entre unos 30 a 45 grados aproximadamente. Esto también influye a que no llegue tanta presión a la mina. Es esta combinación de factores la que permite controlar la presión. Para los lápices de colores es esencial construir el color mediante capas. Para que no sature el papel de cera y no dañe la superficie, hay que ir de a poco poniendo capas suaves con mucha paciencia. Comencé a pintar por la parte del relleno del churro. Tengo un solo color café en mi selección. La Nutella tiene algunos brillos por su textura untuosa. Esas zonas las dejo casi sin pintar, como no tengo blancos que me hubiesen servido para los brillos. Así que tengo que oscurecer mucho más las otras zonas para poder generar ese contraste y que la zona de brillo se vea más clara. Esta tonalidad de café se ve un tanto artificial, por eso quiero mezclarlo con otro color para un resultado más natural. En otra hoja hago una prueba primero. Una opción es mezclarlo con azul púrpura, pero toma una tonalidad verdosa que hace que se vea sucio. Otra opción que probé es mezclarlo con el púrpura vivo. Con esta mezcla se acentúa la tonalidad rojiza del café, que es algo que quiero. En el momento de aplicar el púrpura es usando la misma técnica que ya venía utilizando. Capas muy suaves y dejando toda la presión en el costado de mi mano y no en el lápiz. Hago movimientos circulares para que se integren mejor los colores entre sí. Ahora vuelvo a pintar con el marrón oscuro, esta vez para acentuar los tonos medios y las sombras. Esta vez tomo el lápiz más cercano a la punta, lo que me permite mayor control. Y ya no lo tomo en un ángulo tan inclinado, sino un poco más recto. Entonces la presión se traslada hacia el punto donde tomo el lápiz y no a mi mano. Hago esto para poder repasar los sectores que son más oscuros, pero siempre hay que tener control de no hacer demasiada fuerza. En este punto se nota la textura del papel. Si bien es un papel bastante liso, se nota el hilado. Si solo tenemos lápices de colores, una forma de atenuar esta textura es pintando en el sentido contrario a la veta que tiene el papel. De este modo, la mina logra entrar en aquellos espacios sin pintar. Es importante que ahora que empezamos a pintar en otras direcciones ya tengamos varias capas debajo, de lo contrario se vería rayado en lugar de más parejo. Por supuesto que el relleno no está terminado, pero empezaré a pintar la parte de la masa, ya que necesito avanzar con el resto para saber qué tanto contraste necesito dar. Si hubiese tenido más colores, hubiese ocupado algún color ocre o siena. Pero como tengo un número muy limitado de lápices, usaré el amarillo vivo, naranja vivo, rojo vivo, púrpura y marrón oscuro. El churro tiene unas partes cóncavas y otras convexas. Las convexas se fríen más rápido, por lo que son más oscuras. En este caso, aplico primero una capa muy suave de naranja vivo, siempre dejando la presión en el costado de mi mano o en el hombro, con el lápiz muy inclinado. Luego agrego una capa de amarillo. Hago movimientos en distintas direcciones, no solo en círculos, siguiendo la forma marcada del dibujo e intentando ir dejando el color en esas vetas del papel para que no se vea blanca, pero siempre muy suave, de a poco, sin hacer tanta presión. El perfil del churro no es totalmente liso, hay pequeñas irregularidades que se ven más oscuras. Estos detalles los pintaré con rojo. Ya tomando el lápiz más cercano a la punta, para las partes donde hay azúcar flor las dejaré en blanco. Me había equivocado y había pintado todo sin dejar ese espacio reservado. Pero no hay problema porque como estas capas todavía están muy suaves, puedo borrarlas y dejar el espacio en blanco que necesito. Es mejor que este espacio sea más grande de lo que vaya a necesitar, porque luego voy a ir pudiendo poner más detalles y se va a reducir.
De a poco voy haciendo más presión y repasando con los colores que ya había ocupado. En este momento ya voy como en una cuarta capa de color aproximadamente. Es necesario pintar las sombras, para eso ocupo el color púrpura vivo. Como tiene un alto porcentaje de rojo, combina bien con los colores que he usado antes. Se creará un color más oscuro y cálido. Si usara el azul se formaría un color verdoso que se vería como una sombra sucia. Y si usara el marrón oscuro directamente también quedaría manchado. Siempre muy suave para que los colores de a poco empiecen a mezclarse entre sí. En las zonas que tienen que ser aún más oscuras sí agrego el marrón, pero como ya tengo una capa de púrpura antes de base, se integra mejor sin que quede ese resultado manchado. En las zonas cóncavas el color es más claro, por eso pinto primero una capa de amarillo, siempre suave para ir consiguiendo la saturación del color mediante la suma de capas. Luego aplico el naranja vivo. Como tengo una paleta muy limitada de colores disponibles, siempre usaré los mismos colores, lo que cambia es el porcentaje de cada uno. Aquí había otra parte que me había equivocado por no tener claro el dibujo, había dejado muy estrecha la parte cóncava, pero también pude solucionarla porque como todavía no había tanta presión en el color. En estas primeras etapas del coloreado se permite hacer ese tipo de correcciones. En la siguiente parte convexa aplico primero el color naranjo, luego el amarillo repitiendo los pasos del primer sector. Uso el color púrpura para hacer manchas. No quiero que mi pintura quede igual que la foto. Como tengo pocos colores, haré que las sombras sean mucho más oscuras que lo que son en la imagen de referencia, para poder diferenciar de mejor manera las partes cóncavas de las convexas, para darle un poco más de esa profundidad y que el dibujo no se vea tan plano. Avanzo en un sector, luego en otro, regreso al primero para ir intensificando los colores, así de a poco aplicando cada vez más presión. Aunque este papel es bastante liso, por lo tanto no soporta tantas capas, de todos modos logré poner unas 6 capas aproximadamente. Si agrego más, el color ya se empieza a levantar de la hoja. Siempre se recomienda pintar en círculos y si bien ayuda a controlar la presión, hay veces que es mucho más cómodo pintar en otras direcciones. Por ejemplo, voy dando vuelta a la hoja para que se acomode a mi trazo y hago movimientos lineales. Lo importante es siempre tener controlada la presión, más que la forma que estás ocupando para hacer el movimiento.
En la parte de la Nutella sí se notará un poco el hilado del papel, sobre todo en esas partes de brillo donde no podía aplicar tantas capas de color. Como no tengo un lápiz blanco o uno difuminador para poder ayudarme con eso. Si siguiera agregando más capas, ya quedaría de un tono más oscuro que lo que necesito. Pero en el sector de la masa, en la medida que agrego más capas y más presión, ya no se nota ningún espacio blanco y el acabado es mucho más parejo. El color final no va a ser igual al color ocre que hubiese ocupado idealmente si tuviese más lápices a mi disposición, pero el objetivo es que el contraste sea el adecuado y que los colores no se vean tan planos y artificiales como si hubiese pintado directamente con el color naranja la masa y café el relleno. Ahora un poco de sombra en la parte inferior para despegar el churro del fondo. Para eso ocupé el color negro, dejándolo más concentrado en la medida que estaba más cerca del churro y dispersando el color en la medida que se aleja. Ya en la última parte di los detalles del azúcar flor, dando más definición a estas zonas. Me permití usar un lápiz tinta gel blanco para poner puntos más pequeños y que quedara todo mejor integrado. Como este es un tipo de lápices muy económico, por eso me permití usarlo. Espero haber resuelto todas las dudas básicas y que te animes a colorear. Por supuesto, no necesariamente tiene que ser este motivo, puede ser cualquier otra cosa que a ti te interese. Y si quieres saber cómo dar un siguiente paso a tu técnica del coloreado, no te pierdas el próximo capítulo de esta serie. Por eso suscríbete y activa las notificaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te espero en la parte 2 de cómo pintar de principiante al siguiente nivel.